Buenos días con todos. Que Dios les bendiga este 3 de mayo del año 2020. Seguimos con estos servicios de adoración por internet. Estamos continuando dentro de esta cuarentena obligatoria en la que todos nos encontramos, pero dando gracias a Dios porque el Señor nos está bendiciendo a través de su palabra por medio de estos medios de comunicación como es el internet, el YouTube, el Facebook, y esperamos que sea de bendición para usted en su casa también. Antes de empezar con la prédica, quería mencionarles que en los últimos estudios algunas personas mencionaban de que los textos bíblicos o se decían demasiado rápido o no tenían un lapicero para apuntar y a veces se perdían en la búsqueda. Por eso, a partir de hoy va a aparecer, como ustedes ven aquí, el salmo que vamos a estudiar hoy día, o el capítulo o el texto base sobre el cual vamos a centrar toda la prédica. Y en la parte de acá, en la parte superior, van a encontrar ustedes los textos que van a ir apareciendo en la medida que vamos a ir estudiando la palabra. Para empezar, queremos dar gracias a Dios porque su palabra está enriqueciendo y hay muchas personas que nos están escuchando por el internet. Algunas personas han hecho ya una decisión por Cristo y eso nos alegra muchísimo. Y muchos creyentes también están siendo edificados con la palabra. Estudiando la palabra, hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Cuando Pablo, después de hacer todos sus viajes misioneros, llega a Jerusalén, él es tomado preso injustamente por los judíos de la época y al final terminan decidiendo que tiene que ir a Roma para ser juzgado en Roma porque era ciudadano romano. Camino a Roma hay una escena que bien podría ser de Hollywood. Es la escena del naufragio. Y Pablo va a escribir unas palabras que a mí me llamaron muchísimo la atención, porque son palabras que bien podrían relatar el texto, el guión de una escena, de una escena de una película de Hollywood. Ojalá alguno la lleve alguna vez al cine. He tratado de preparar algo parecido. Quiero que escuchen bien ustedes las palabras de Pablo durante el naufragio camino a Roma. Por cierto, quizás muy pocos de nosotros, quizás ninguno, lleguemos alguna vez a pasar una tormenta en el mar. Pero lo cierto es que en nuestras vidas hay muchas épocas de nuestra vida en las que podemos considerar que pasamos por tormentas, por épocas difíciles que tenemos que enfrentar. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una tormenta en su matrimonio? Especialmente los matrimonios que tienen años casados, todos dan testimonio de que hubieron épocas de tormenta que tuvieron que enfrentar. Algunos tienen que enfrentar tormentas en la época cuando los hijos son adolescentes, cuando los hijos van creciendo. Algunas veces tenemos que enfrentar tormentas en el trabajo. A veces tenemos que enfrentar tormentas financieras, como la que estamos pasando en estos días, ya que la economía de los países está congelada debido al coronavirus. O a veces la gran tormenta es alguna enfermedad. Y cuando pasamos por ese momento, hay frases que dice Pablo que nos llama la atención y que a veces sentimos que son como si fueran nuestras. Cuando él dice, mi vida quedó atrapada en esta tormenta y no podía hacerle frente y quedé como a la deriva. Y sentimos como que nuestra vida está a la deriva, ¿verdad? O frases como las que dice, como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lo que nosotros sabemos, y hay dos cosas que son muy ciertas, es que todos pasamos tormentas, todos. Y la segunda cosa
es que las tormentas muchas veces son imprevistas. Es decir, tú no te las esperas. A veces estás en una situación tranquila y viene algo que cambia la situación y simplemente se te aparece una tormenta delante y no tienes cómo enfrentarla. Cuando Jesucristo nos enseñó, nos habló acerca de las tormentas, yo quiero que leamos el texto de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. El texto dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues, y aquí quiero que pongan atención en la siguiente frase, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Prepararnos para las tormentas, no podemos hacerlo en el momento en que viene la tormenta. Cuando ya tenemos la tormenta encima, ya es muy tarde para prepararnos. El día de hoy escribía un texto en el internet que dice que si mi pueblo, no dice el mundo, no dice la gente de la calle, dice si mi pueblo, ¿no?, volteara su corazón y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus pecados, si mi pueblo oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, dice el Señor, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Lo dice literalmente, sanará nuestra tierra. En los últimos días hemos visto en el internet y muchas personas lo retransmiten, gente que está saliendo a las calles a orar, en los hospitales orando, en la policía orando, la gente en las calles de rodillas orando, y en cierta manera me da pena, porque hemos esperado a llegar a esta tormenta para empezar a orar, a buscar al Señor para que sane nuestra tierra. Eso debimos hacerlo antes. Pero ahora están en la calle, ahora están buscando al Señor porque esta pandemia se está volviendo incontrolable. Pero Dios tiene su mano y dice, si mi pueblo oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus pecados, hay tres condiciones ahí, orar, buscar su rostro y arrepentirse de sus pecados. Entonces yo oiré su oración, perdonaré sus pecados y después sanaré su tierra. La gente está buscando al Señor para que sane la tierra, pero no sé si están buscando al Señor para confesarle sus pecados y para arrepentirse de ellos. Y quizás por eso es que el Señor todavía no ha puesto su mano sobre esta tierra. Y es que prepararnos para la tormenta es como que somos paneles solares, ¿ya? Estos paneles solares que durante el día reciben la energía
y durante la noche han cargado sus baterías y por lo tanto pueden dar luz. Lo mismo es con nuestras vidas. Si nos preparamos ahora, si preparamos nuestro corazón de antemano, cuando lleguen las tormentas, estaremos emocionalmente, espiritualmente preparados. Pero cuando llega la tormenta ya es demasiado tarde. Por eso hoy es el tiempo de buscar al Señor, porque van a venir tormentas peores en el futuro, dice la palabra. Entonces, hoy busquen al Señor, lean la palabra ahora que están en casa, oren a Dios, canten, alaben, no solamente pidan, alaben al Señor. Tengan un tiempo en la mañana, de madrugada, quizás cuando todos duermen, para buscar al Señor, para adorar al Señor. Porque en la medida que nos preparamos de antemano, cuando preparamos nuestro corazón y nuestra vida de antemano, cuando no esperamos al problema, sino que de antemano nos vamos preparando, cuando llegue la tormenta, tendremos nuestros paneles, habrán cargado nuestras baterías espirituales y nada podrá tumbar nuestra casa. Hay muchos creyentes que pasan la vida de una manera totalmente desinteresada de las cosas de Dios. Suponen que todo va bien hasta que el Señor pone su mano, y cuando el Señor pone su mano, entonces empiezan a buscar al Señor. No es así, hermanos. Es tiempo de buscar al Señor ahora, porque de esa manera nuestro corazón se prepara cuando vienen momentos de adversidad y de dificultad. Digo que el Salmo capítulo 3 va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. Así que abran sus Biblias y márquenlas, dejen una marca en el capítulo 3 de los Salmos. Este es un salmo escrito por David. Y un poco para entender las circunstancias donde él escribe este salmo, les cuento que David fue un hombre de Dios, un hombre que tenía su corazón, dice la palabra, de acuerdo al corazón de Dios. Pero tener el corazón de acuerdo, que hace engranaje, que coincide con el corazón de Dios, no significa que David fuera perfecto. David cometió algunos errores, y uno de los errores más graves fue el pecado de adulterio y fornicación que hizo con Betsabé, esposa de un general de su ejército. Pues bien, superado ese problema, el alma de David quedó marcada. Tiempo después va a haber un problema. David tuvo hijos de diferentes esposas. Él tuvo diferentes esposas, que era la costumbre de los reyes de aquella época. Cuando Jesucristo viene, ya nos enseñó y nos dijo que todo debe ser esposo de una sola mujer, dicen, debemos ser esposos de una sola mujer. En aquella época, David, como rey, siguió la costumbre de los reyes vecinos y tuvo varias esposas, y entre ellas tuvo varios hijos. Estos hijos eran medios hermanos, ¿ok? Había un tal Absalón. Absalón tenía una hermana de padre y madre que se llamaba Tamar. De padre y madre, llamaba Tamar. Y era muy bella, era muy atractiva. Absalón y Tamar tenían un medio hermano llamado Amnón. Amnón. Este medio hermano estaba obsesionado con Tamar. Y estaba tan obsesionado que la buscaba y la perseguía, ¿no? Llega un momento en que por medio de engaños se hace el enfermo y logra que su propio padre David le envíe a su media hermana para que lo atienda, para que le lleve su comida, porque el hermano se supone que estaba en cama. Cuando el hermano logra esto y su hermana, su media hermana, Tamar, llega a la habitación, este muchacho, Amnón, la viola. Pero no solamente la viola, sino que después la desprecia,
la humilla, la bota, como si fuera un objeto que él ya había conseguido y por lo tanto no necesitaba mantenerlo a su lado. Ella, humillada, va donde su hermano de sangre de padre y madre, Absalón, y le cuenta. Absalón, entonces, decide vengarse de su propio medio hermano. Cuando Absalón, al principio muy calculador, él no hace nada, se queda tranquilo nomás, espera para ver cómo reacciona David, el rey, su padre, cómo reacciona, a ver si David interviene de alguna manera, ¿no? Pero David, recordemos, que tiene la cola entre las piernas. ¿Por qué? Porque él cometió un pecado igualmente grave con Betsabé. Aunque no hubo violación en el caso de Betsabé, hubo adulterio, hubo fornicación, Betsabé salió embarazada. Y entonces David queda un poco con la conciencia tocada, ¿no? Entonces dice, ¿cómo voy a juzgar a mi hijo cuando yo mismo cometí barbaridades en el pasado? Y David no hace nada. Y esto produce en el corazón de Absalón un rencor, una ira que él quiere vengar. Pero muy inteligentemente se queda callado, no hace nada, no reacciona y espera un tiempo. Y tiempo después organiza una fiesta, una cena, una comida para todos sus medios hermanos, entre los cuales invita a Amnón. El plan era el siguiente: cuando todos estuvieran reunidos, Absalón había organizado que gente suya entraran y lo mataran. David en un principio sospechó, pero dijo, no creo que va a pasar nada, y permite que sus hijos, medios hermanos de Absalón, fueran a esa cena. Y Absalón toma venganza y lo mata a Amnón, su medio hermano. Entonces David tiene que intervenir, porque ya homicidio ya era otro cantar, y la gente ya esperaba que David reaccionara de alguna manera. Entonces Absalón tiene que huir, ¿ok? Y vive de prófugo, vive escondido, porque se supone que si lo toman, la enseñanza hebrea era sangre por sangre, vida por vida. Absalón tenía que ser ejecutado por haber matado a su hermano. Pero se esconde. Tiempo después, un sacerdote amigo de David lo convence a que perdone a su hijo. Y David, aunque extrañaba a Absalón, y lo perdona y le permite volver, sin embargo David pone una condición y dice: no quiero ver su rostro nunca más. De esa manera Absalón quedó perdonado, pero sin acceso a su padre. Y todas estas circunstancias fueron llevando a que Absalón tuviese una cólera, una ira contra su padre. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no hizo algo? Él es un mal rey. Él tuvo que haber actuado. Y todas estas cosas fueron creciendo en el corazón de Absalón y fueron desarrollando una actitud rebelde, y ahora quiere tomar venganza también contra su padre. Absalón organiza su propio ejército, se gana a la gente. Y tienen que leer la historia, está en Primera de Samuel, en el libro Primera de Samuel van a encontrar la historia. Absalón organiza su ejército y se gana a la gente del pueblo. ¿Con qué objetivo? Golpe de estado. Quiere usurpar el trono de su propio padre y organiza una rebelión contra su padre David. Pero para poder sentarse en el trono, tiene que matar al rey anterior. No puede gobernar mientras exista el otro rey, porque el otro rey tiene su gente
que son simpatizantes de él. Entonces, Absalón, el hijo de David, empieza su rebelión y empieza a perseguir a su propio padre para matarlo. Absalón persiguiendo a su propio padre para matarlo. Ustedes pueden imaginar el corazón de David si nosotros nos imagináramos a nuestros hijos haciendo cosas contra nosotros. He escuchado historias de hijos, por ejemplo, que se enfrentan a sus propios padres por una herencia, hijos que quieren botar a la calle a sus propios padres porque la casa era de los abuelos y se la dejó a los nietos, y ahora que los abuelos han muerto y los nietos son propietarios, ahora estos quieren votar a sus propios padres, o hijos que enjuician a sus padres por algún tipo de dinero, posesión, empresa, fábrica, en acciones de alguna empresa, lo que sea. ¿Saben lo que el dolor significa? Porque tú estás acostumbrado a que te persiga otra gente. O sea, enemigos siempre vamos a tener en la calle, ¿no? El vecino, puede ser en el trabajo, puede ser la competencia. Puedes encontrar siempre gente que te persigue, que quiere hacerte daño. Pero tus hijos, esto te quebranta el corazón, esto te rompe el corazón. Y David escribe el Salmo 3 en esas circunstancias, cuando su hijo lo está persiguiendo. Pero ¿saben cuál es la clave? David había preparado su corazón desde antes. David cometió errores, pero se arrepintió. David tuvo fallas, pero se restauró en su comunión con Dios. Y dice David muchas veces que de mañana me levantaré, de madrugada te buscaré, ¿no? Y David desarrolló esta costumbre de buscar al Señor, de tener tiempos a solas con Dios, y estos fueron preparando su corazón para que cuando tuviese que enfrentar esta tormenta, su corazón ya estuviese preparado. Y el Salmo 3 nos enseña cómo de preparado estaba el corazón de David para enfrentar estas tormentas. Empecemos leyendo en el Salmo, capítulo 3, los versículos 1 y 2. Salmos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Empieza diciendo: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Qué fuerte. David: muchos son mis adversarios, entre los cuales estaban su propio hijo, ¿no? Y muchos son los que se levantan contra mí, porque Absalón había logrado formar un ejército de esa gente que se suponía que eran fieles a David. Generales, soldados, se pasaron a las líneas enemigas, se pasaron a las líneas de Absalón a respaldar a Absalón. Y entonces David dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Es más, hay gente que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. No hay para él salvación de Dios. Ya la gente estaba diciendo: pobre David, no tiene chance. No tiene chance, es decir, no tiene escapatoria, no hay salida. Y a veces vamos a encontrarnos nosotros en una situación cuando la gente va a decir: no tiene salida. Pero el corazón de David está preparado. Y en primer lugar debemos saber que David no está solo, y él lo sabe. David no está solo y él lo sabe. Y esto va a fortalecer su corazón y va a fortalecer tu corazón cuando tú realices en tu cerebro que no estás solo, que el Señor te acompaña. Y miren el versículo 3.
El versículo 3, David escribe: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Frente a la adversidad, frente a la tormenta, David escribe: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. La palabra escudo significa defensa, protección. No solamente es ese escudo que se llevaba en las manos. El escudo podía ser un muro, pero dice: eres escudo alrededor de mí. Es decir, el Señor te rodea por completo, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por todas partes. El Señor te cuida, te protege. Él es tu escudo, ¿entiendes? Él es tu escudo contra los ataques, contra las piedras, contra las flechas, contra las balas. Él es tu escudo. Quiero que busquemos el Salmo 34, el versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Recuerdo la historia del profeta Eliseo, que estaba con su siervo y se quedan dormidos. Y entonces los enemigos de Israel habían venido a atacar. Pero cuando venían a atacar, Israel estaba preparado. Y entonces el rey enemigo dice: ¿cómo pueden saber lo que pasa? Es decir, ¿cómo pueden saber mis planes de antemano? ¿Quién les revela mis planes? Y alguno de su gente les dice: el profeta Eliseo, porque él se comunica con Dios. Y entonces Dios le revela a Eliseo tus planes y él se los cuenta al rey de Israel. Y por eso el rey de Israel siempre está preparado cuando tú vienes a atacar. Entonces el rey enemigo decide atacar a Eliseo, matar al profeta. Y entonces van y rodean la carpa donde duerme el profeta, la casa donde duerme el profeta. Y lo rodean. Su sirviente se despierta y sale. ¡Oh! El ejército enemigo alrededor de la casa de Eliseo. Y llama a Eliseo: Señor, Señor, ven, ven, ven. Profeta, ven, mira. Nos ha rodeado el ejército enemigo. Y Eliseo ora de la siguiente manera: Señor, abre los ojos de mi siervo. Qué oración más extraña. En lugar de decir: protégenos, Señor, manda a tus ángeles y cúbrenos. No, dice: abre los ojos de mi siervo. Entonces su siervo abre los ojos y se da cuenta que todos los cerros estaban rodeados de ángeles de Dios para proteger a su profeta. ¡Qué maravilla! Y a veces debemos orar de esta manera. Él es escudo alrededor de ti y en la mañana debes decir: Señor, abre mis ojos para entenderlo. Abre mis ojos para saber que tú eres quien me protege, quien me cuida, porque Él es escudo alrededor de ti. El Salmo 18, versículo 2, dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Entiendes que Dios es para ti no solamente escudo? Es tu roca, tu castillo, tu libertador, tu fortaleza, la fuerza de tu salvación, tu alto refugio. Créelo, créelo, créelo. Él es tu escudo y David lo sabe. Y por eso es que tiene paz en medio de la tormenta. Pero David no solamente dice que Dios es mi escudo, dice, sino también es mi gloria. David era rey. ¿Y qué nos está diciendo con esto?
él tenía gloria de rey, es decir, por ser rey tiene una gloria. Por ser rey tenía riquezas. Por ser rey tenía una posición. Pero David dice, no, nada de lo que tengo tiene el valor que tú tienes para mí, Señor. Por eso, tú eres mi gloria. Lo que en algo me voy a gloriar es en ti. Es decir, porque tú eres mi rey, porque tú eres mi Dios. En eso me voy a gloriar. No me voy a gloriar en que soy profesional y tengo un cartón y estudié en la universidad y tengo una casa gigantesca y tengo mucho dinero y muchas empresas y muchos autos. No me voy a gloriar en eso, porque todo eso es basura que se queda acá cuando yo me muero. La única gloria que me mantiene es el Señor. Y por eso David dice, tú eres mi gloria. El Salmo 34, 2. Salmo 34, 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. El versículo decía, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. ¿Quién va con la cabeza gacha? El que está avergonzado, el que está derrotado, el que está apenado, el que está deprimido. Pero la Biblia dice que cuando Dios interviene en tu vida, Él levanta tu cabeza. ¿Alguna vez te han humillado? ¿Alguna vez te han hecho sentir que eres nada? Quizás tu padre, quizás tu esposo, o quizás tu esposa, cuando te dicen, eres un inútil, no sirves para nada. O cuando estás en tu trabajo y alguien se te acerca y te dice, eres un vil obrero, no sirves para nada, no eres como yo, que tengo tanto. Y te humillan. El Señor levantará tu cabeza. Tú puedes luchar por tus derechos y lo tienes que hacer. Tú puedes luchar para que se te respete, lo puedes hacer. Pero cuando Dios levanta tu cabeza, cuando dejas que Él intervenga, cuando dejas que Él sea el que levante tu cabeza, que lloren los otros, porque el Señor, cuando interviene para proteger y cuidar de sus hijos, si hay alguien que se encuentra en el camino, el Señor lo va a atropellar. El Señor lo va a atropellar. Así que David sabe con quién está. Y esto lo aprendió preparando su corazón de antemano en esa comunión diaria con el Señor. Él sabe con quién está. En el versículo 4 nos dice que otra cosa de David. David no solamente sabe con quién está, pero David sabe que Dios responde a su clamor. En el versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. ¿Y qué fortaleza tenemos cuando sabemos que ante nuestro clamor hay una respuesta? Una mujer sufrió un accidente, quedó en la vía pública, en una ruta aledaña, en un camino aledaño, y su hija estaba accidentada, estaba desangrada, y la mujer comienza a gritar desesperada, y comienza a clamar por ayuda. No había nadie en la cercanía, y ella empieza a clamar, y en eso escucha la voz de un hombre que dice, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Cómo le ayudo? Y qué alivio a su corazón saber que su clamor fue escuchado. Eso es lo que dice la palabra, que tu clamor será escuchado. El Señor responde. El Señor responde. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 26, versículos 6 al 11. Deuteronomio 26, 6 al 11. Nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Dice, los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová,
el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y de qué está hablando? De cómo Dios interviene ante el clamor de su pueblo. Y yo te pregunto, ¿no es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No es Dios el que intervino en Egipto para salvar a su pueblo, que va a responder a tu clamor y va a intervenir en tu vida si tú crees y confías en Él? Es el mismo Dios. Así que David sabe que Dios es su escudo, su gloria, quien levanta su cabeza. Sabe que Dios es quien le responde sus oraciones. Su clamor llega a los oídos de Dios. Pero lo que aparece en el versículo 5 es una maravilla. En el versículo 5 del Salmo capítulo 3 dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. David podía dormir tranquilo. Su hijo lo está persiguiendo con un ejército y David duerme a pata suelta. ¿Por qué? Él mismo responde, dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuánta paz puede tener un hombre como para dormir tranquilo en medio de la tormenta? Cuando eres consciente que Jehová te sustenta. Hay un texto bíblico que dice en el Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tu confianza es plena, cuando te has soltado de las cargas, cuando te vas en la mano de Dios y le dices: Señor, ya no puedo más, no tengo capacidad, tú necesito que tú te encargues. Y Dios toma tu carga y tú te vas a dormir como bebito, porque así es la paz de Dios. En Job capítulo 11, versículos 18 al 19. Job 11, versículos 18 al 19. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Tendrás confianza porque hay esperanza. Cuando tienes la esperanza en Dios, que sabes que para los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, cuando sabes que hay un futuro asegurado en la mano de Dios, tendrás confianza, porque tienes esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Cuando Dios llega a ser real en tu vida, cuando buscas al Señor de día a día, cuando buscas al Señor de antemano, antes que llegue la tormenta, tu corazón se llena de esa paz, esa esperanza y esa seguridad que te permiten dormir tranquilo. Díganme si no vale la pena confiar en nuestro Dios. ¿Ah? Hay otra cosa más. En el versículo 6, David no tiene temor. En el versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste.
David sabe que no está solo. David sabe que Dios responde a su clamor. David puede dormir tranquilo porque confía en el Señor, y eso le da la confianza y la seguridad y la esperanza para dormir tranquilo. David no tiene temor, aunque millares de gente vinieran contra él, porque él sabe que Dios es mucho más poderoso. Y en el mismo texto nos dice, porque Él es tu Salvador, Él es tu protector, ese es el Dios. Me encanta este texto, especialmente la última línea. ¿Han notado? Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Entienden? Avísale a tus enemigos que si se meten contigo, tu Dios le va a romper los dientes. Acá dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Así que mi Dios es como cuando tú amenazas a otra persona y le dices, quédate tranquilo porque te rompo los dientes, ¿eh? Te rompo los dientes. Acá esto es palabra de Dios. Dios dice, el que se meta con mis hijos, le rompo los dientes. Ese es mi Dios en el que yo creo, y ese es el Dios en el que tú crees. Entonces descansa, confía. Y vamos terminando. Hay dos cosas que acompañan al pueblo de Dios. En el versículo 8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hay dos cosas que te acompañan como pueblo de Dios. La salvación, que Dios no la deja nunca de ti. La salvación que siempre está, porque Él es el Rey en el que tú has creído. En el texto, en Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es nuestra salvación. En los momentos más angustiantes, es nuestra salvación. Y por último, Él es tu bendición. Quiero que leamos el texto de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. No lo tengo. Apúntenlo. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 6. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tú en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito serás si guardamos los mandamientos del Señor, sus bendiciones te alcanzarán. Su salvación y su bendición te acompañan. ¡Qué maravilla! David, siendo perseguido por su propio hijo, pero su corazón estaba preparado de antemano. Sabía quién era Dios que estaba a su lado. Sabía que Dios escuchaba su clamor. David podía dormir tranquilo porque Dios era su esperanza, su confianza y su protector. David no tiene miedo de la gente porque Dios le ha prometido que al que se meta con él le rompe los dientes. Y David sabe que Dios es su salvación y es su bendición. ¿Qué más
podemos pedir en estos momentos, si no es confiar en el Señor? Les invito a escuchar una alabanza de la familia Reyes.